Al menos he visto por los horas. Al aire de la radio no, pero tengo sí. ¿Quieres usar auriculares? Usarlo. Ponete directamente. Bueno, fenómeno 10:31 de la mañana, puntual el hombre. Habíamos justamente concertado esta entrevista con Gabriel Videla, que como te anticipé es secretario de Hacienda del municipio de Pinamar. Te estamos saludando. Buen día, Gabriel, ¿cómo te va? Buen día, Ángel, ¿cómo andás? Bien. Gracias por acercarte aquí a los estudios. Primera vez, ¿no? Que venís Primera vez que vengo a estos estudios, sí. Ponete cerquita. Ahí está. Bueno, más que nada te convocamos alguna preocupación que supuestamente vos lo vas a poder aclarar bien. La semana pasada estuvo el intendente de Pinamar y justamente una de las cuestiones que le consultamos por esta situación económica financiera que está viviendo el municipio, particularmente en este último mes, y también, bueno, se dio algunas dificultades con el pago de sueldos y demás. El intendente nos había anticipado esto de que se había calculado ingresos en el orden del 72% en los aumentos, y que lamentablemente la inflación del gobierno nacional, que se disparó, como todos sabemos, que puede estar, el jueves se va a conocer el índice de inflación, que creo que va a estar en el orden del 9% y va a llegar casi a un 120%. ¿De qué manera repercutió todo esto en la cuenta del municipio? Bueno, Ángel, como bien decís, la inflación es un fenómeno que nos afecta a todos los argentinos, que distorsiona todo cálculo económico, tanto en tu casa, en la mía, como en el municipio. Es real lo que dijo Martín, el aumento del módulo el año pasado, con los datos oficiales que teníamos del Ministerio de Economía, habían sido el 72%, que es lo que aumentamos el módulo, y después ajustaron algunas tasas que llevaban por ahí la factura promedio un poquito más arriba. Pero bueno, la lógica inflacionaria de este año nos hizo dar cuenta que este aumento que habíamos propuesto en noviembre del año pasado quedó corto. Sí, esto afectó considerablemente, podríamos decir, porque el tema de los insumos, ustedes, primero los sueldos, ¿no? Porque ustedes tienen un acuerdo con el Sindicato de Trabajadores Municipales de Pinamar, que estaba a lo mejor planificado el año pasado de una manera, y con este aumento considerable en el índice de inflación mensual se fue al diablo, ¿no? Sí, la verdad es que nunca ajustamos el salario de los empleados municipales por debajo de la inflación, siempre estuvimos de acuerdo en la inflación. Se firmó un nuevo convenio colectivo de trabajo donde se le brindan algunos derechos que han solicitado los trabajadores municipales. El atraso de la tasa versus la inflación es lo que hace que se genere un descalce financiero, que es lo que produjo que lleguemos a pagar tarde los salarios de los empleados municipales. Al cuarto día hábil pagamos hasta 170.000 pesos y después a los 2 días completamos. Que bueno, eso fue lo que trajo el conflicto sindical que vimos todos en la ciudad. Claro, ahora justamente este es un año electoral y vos sabés que, y sobre todo en los canales de la oposición, aprovechan todas estas cuestiones para echar leña al fuego. El municipio de Pinamar concretamente el área que vos tenés a cargo tiene planificado un ajuste en el tema de las tasas municipales. Nosotros vimos que estuviste en el Consejo Deliberante la semana pasada. Así es, se envió un ajuste de las tasas que la va a llevar al 122% a diciembre de este año. Es un aumento escalonado como el que veníamos haciendo, que consta para el mes de julio en un 10%, 10,2%, un 10% para el mes de agosto, un 7% para el mes de septiembre y después un 3% a lo último para ajustar en diciembre, que viendo los datos por ahí del REM, que releva las expectativas del mercado, que en el momento que lo enviamos casualmente estaba en el 122%, lo volvió a ajustar antes de ayer las expectativas de mercado a 148,9%, o sea casi 150%. Entonces probablemente nos volvamos a quedar es difícil cortos, así, ¿no? Y bueno, es lo que te decía, la inflación genera toda distorsión. Yo quería hacer una pregunta respecto justamente que estuviste en el consejo. Acá había estado Martín y había hablado de que, bueno, que habían hecho una comisión, no sé si comisión tripartita entre el sindicato, el ejecutivo y el legislativo. Y
bueno, ¿eso está funcionando ya o todavía no está funcionando? Porque Estuvo funcionando, este año no nos reunimos, sí tenemos en constante, casi diaria charla con el Sindicato de Trabajadores Municipales y con el Consejo. Lo que no hicimos aún es conformar las tres partes. Pero está abierto la posibilidad de que nos juntemos a dialogar. sí, porque lo plantearon y bueno, era una buena iniciativa, o parecía una buena iniciativa al menos. Sí, de hecho el año pasado creo que lo aplicamos y está conformada la comisión para cuando lo requieran lo hagamos. También pasó con el sindicato de quería hacer otra pregunta porque nos vemos muchas veces en el Consejo y siempre cuando tomo la palabra, al menos en sesión, trato de fundamentar el voto por el cual puedo no acompañar un aumento y en realidad ese voto para no acompañar el aumento es porque considero que tanto los mayores contribuyentes como supuestamente los concejales estamos ahí para saber si el ciudadano, el vecino, está en condiciones de pagar el aumento. No para contarle las costillas al Ejecutivo. El Ejecutivo dice lo que necesita y está bien y me parece correcto. Eso no lo discuto nunca lo discutí. Sí discuto si está en condiciones de pagar. Mi pregunta es, ¿qué otra, porque ustedes hasta ahora están usando el resorte del aumento de tasas constante para cubrir el tema inflacionario? ¿Han tomado algunas acciones, algunas políticas respecto a mejorar la administración o reducir el gasto interno del municipio? Sí. Bueno, primero, antes que nada, yo lo llamaría más que un aumento de modo, una actualización respecto a la inflación, porque no es que hace que el poder adquisitivo de la municipalidad sea mayor, sino que vamos acompañando la inflación. Como bien sabrás, algunos costos van por encima de la inflación. Y sí estamos tomando medidas por lado del gasto, seguimos achicando la cantidad de horas extras. Es un trabajo que venimos haciendo hace años desde que asumió Martín y la verdad que en términos nominales la cantidad de horas extras va bajando considerablemente. Estamos analizando el tema de bonificaciones otorgadas a todo el personal de planta. Se va a trabajar en áreas particulares en recortar algunas bonificaciones, se están viendo algunas contrataciones y después particularmente lo que me toca a mí desde la Secretaría de Hacienda, que tengo a cargo de la Dirección de Compras, estamos haciendo un trabajo minucioso junto a Jefatura de Gabinete para comprar realmente lo necesario y por ahí no va a ser un año que requiera de muchas inversiones más de las que ya hicimos, que compramos la motoniveladoras hace 2 semanas. Y algunas obras de asfalto. Sí, y respecto al organigrama, personalmente creo que cuando se modificó, vos decime el año porque no me acuerdo, yo el año hace unos años se modificó el organigrama, que se transformaron muchos departamentos, pero ni siquiera creo que fue en este gobierno, que me parece que fue el anterior. Se modificó el organigrama y muchos departamentos, que eran lógicos que fueran departamentos por lo que manejaban, básicamente, por la cantidad de gente o presupuesto que manejaban, se convirtieron en secretarías y en subsecretarías. Todo ese organigrama que uno lo ve desplegado, está en la web del municipio, es para un municipio mucho más importante que el de Pinamar, yo lo siento así, ¿no? ¿Se puede pensar en algún recorte de áreas de ese organigrama que posiblemente no sean tan indispensables en un momento de crisis como estamos viviendo? Creo que, bueno, lo que planteas es algo que va a definir el intendente en todo caso y es el gabinete que él considera necesario para gobernar. Creo que la mayoría, el total de los funcionarios que compone ese organigrama están cumpliendo funciones, son los que están en los momentos que tenemos paro y que no le podemos brindar servicio a la comunidad, están dando la cara frente al vecino para hacer funcionar sus oficinas. Gabriel, cuando hablas de quita de bonificaciones, ¿esto no supone un derecho adquirido de los trabajadores? Por eso dije que se está trabajando particularmente, hay algunas bonificaciones que se otorgaron en los últimos años que pueden ser revisadas. No las que seguramente son de jefaturas que vienen ya con data de más de 10 años. Y hay algo que aprobó justamente el Consejo Deliberante esta última semana, también es un pedido tuyo que tiene que ver con el nivel de multas que se le aplican a aquellos que no están cumpliendo con el pago de tasas municipales. En este contexto estábamos viendo que
el interés, el resarcitorio que va a aplicar el municipio es justamente, lo estoy leyendo, mira, dice, al primer día mensual de cada mes que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires para descubiertos en cuentas corrientes comerciales en pesos con acuerdo preferencial. Esto es muy gravoso para el contribuyente. Y la verdad que volvemos a hablar de los índices de inflación en este momento. La tasa de interés del Banco Provincia sigue el nivel de inflación que se va manejando por expectativas de mercado. Esa tasa la teníamos en 3.5 antes, que había quedado de la vez que votamos en años anteriores, con inflaciones ya del 9%, dijimos que va a ser esta semana, queda desactualizada, y por ahí puede producir que algún vecino pueda especular con no pagar la tasa y a fin de año se le licúe y la pague. Es por eso que utilizamos un índice que se va actualizando mensualmente y es el que usan la mayoría de los organismos gubernamentales. ¿Se ha mejorado muchísimo la recaudación del municipio? El año pasado mejoró muchísimo, sí. Tuvimos niveles récord de recaudación con meses del 80%. Vimos una merma de ese porcentaje este año y también un atraso en el pago. Lo que estamos viendo que dentro de la cobrabilidad que tenemos dentro del mes, al vencimiento solo el 50% de las partidas pagan a fecha vencida y después, bueno, lo completan durante el mes. Pero con la lógica económica que vienen los argentinos, entiendo que primero priorizan alimentarse para darla. Seguro. Seguro, porque aparte es tentador realmente el pago en tiempo y forma, es tentador. Básicamente hay un descuento muy grande. En tiempo y forma tenemos un descuento del 10% y si estás adherido a débito automático y factura electrónica un 5% más. Y si si tenés vivienda única de ocupación permanente, un 30%, lo que hace un 45% de descuento a la boleta. Es mucha plata, por eso es tentador, ¿no? Sí. Bueno, la verdad agradecerte, queríamos clarificar esto para que los vecinos, en definitiva, cuando se va a tratar en el Consejo Deliberante, el módulo está a 81,50 hoy, ¿no? Sí, así es. Y se iría a final de diciembre no me acuerdo ahora el número, pero 102. 102 o 112 por ahí andaba. Sí, no me acuerdo ahora el número. Bueno, lo dijimos me agarró justo una laguna. No, a mí también. Ahora pasa un cuadrito. Lo dijimos ayer y... Bueno, la expectativa es ver lo que resuelven en definitiva los concejales y mayores contribuyentes para de alguna manera solucionar este problema que es un cuello de botella que por hoy tiene el municipio y que lamentablemente provoca que los empleados municipales estén en la calle protestando, y esto es bueno aclarárselo al vecino, ¿no? De repente, qué sé yo, lo hemos hablado justamente con el intendente, ¿no? Algunas voces se arman y se levantan y dicen, lo que pasa es que hay mala administración. Bueno, vos estás explicando concretamente de qué se trata. Sí. Una pregunta más que quería hacerte respecto al hospital, básicamente. Por un cartel que vi, o sea, la parte de enfermería, la guardia de enfermería específicamente, a partir del 1 de junio fue suspendida en el hospital, pasa de lunes a viernes a la sala de Ostende y fin de semana, sábado y domingo a la sala de Valeria. Y el cartel decía por falta de personal. ¿Realmente hay falta de personal en el hospital? Sí, no sé la persona indicada igual para hablar del área. Entiendo que hay una crisis profesional en la Argentina. El otro día se compartió una nota en el diario La Nación respecto a esto, que por ahí no hay profesionales para hacer frente a la demanda. Pero bueno, creo que el secretario de Salud, el jefe de gabinete en última instancia, te sabría decir bien por qué la medida. Yo la verdad... Está bien, pensé que manejabas el tema de la cantidad de personal que había, no, desconozco, o sea, sí manejo la parte que se liquida a fin de mes. La liquidación, sí, desconozco por qué esa política. Meta. Gabriel, bueno, primera visita, no va a ser la última. Te agradecemos muchísimo que te hayas acercado, la verdad un gusto dialogar con vos. Por favor, que tengan buen día. Muchas gracias. Nosotros vamos brevemente a las noticias que habitualmente nos provee la agencia Telan Música y ya volvemos con más actualidad.